Radio Adventista presenta la lectura del libro La Esperanza Definitiva, 3 mensajes para un mundo que sufre. Ahora leeremos La adoración de la imagen. Un dramático episodio se desarrolla en la Escritura. La decisión es dura, pero clara e inequívoca. Obedecer la ley terrenal o morir. Morir arrojados vivos a un horno de fuego. No hay términos medios, no hay apelación, no hay perdón. Obedeces o mueres. Pero la cuestión de fondo es mucho más profunda de lo que parece. Se trata de la adoración. La cuestión de fondo es, ¿a quién vamos a adorar? Porque, en última instancia, todos adoramos a algo o a alguien. El autor estadounidense David Foster Wallace escribió: en las trincheras del día a día de la vida adulta no existe la posibilidad de no adorar. Todos adoramos. La única opción que tenemos es ¿qué adorar? ¿A uno mismo? ¿La fama? ¿El dinero? ¿O las celebridades? ¿El sexo o el placer? La adoración no solo tiene que ver con cuestiones religiosas, con la reverencia o con cantar himnos de alabanza al Señor. Adoramos cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Eso que ocupa su lugar en nuestras vidas, eso es lo que adoramos. Por eso podemos afirmar que los ateos también adoran. La dramática escena a la que me refiero la encontramos relatada en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel. Un libro que nos ayuda a tener una pauta, un trasfondo para el libro de Apocalipsis, en donde encontramos el mensaje de los 3 ángeles. El incidente se desarrolla en el antiguo imperio de Babilonia, un nombre que, como veremos, desempeña una función trascendental en el mensaje de los 3 ángeles. Aunque no se nos da la fecha exacta, lo más probable es que este incidente que registra la Biblia ocurrió en el año 594 a.C., pero lo más importante es lo que ocurrió. El imperio de Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, había conquistado Judá, saqueado su territorio, destruido Jerusalén y su sagrado templo, y se había llevado cautivos. Entre los cautivos había 4 jóvenes judíos cuyos nombres hebreos fueron cambiados por los nombres babilonios Belsasar, Sadrac, Mesac y Abed-nego. En vez de trabajar como esclavos en una miserable mina o un lugar semejante, estos jóvenes hebreos con sangre de la aristocracia fueron llevados al palacio para servir al rey. En ese lugar sobresalieron en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, según dice Daniel capítulo 1, verso 20. En esa época, 594 a.C., el rey Nabucodonosor tuvo su propia estatua de oro, una imagen gigante erigida en su honor. Después, ordenó que todos la adoraran. Daniel capítulo 3 versos 4 al 6 dice lo siguiente: el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. No obstante, obedecer este decreto implicaba transgredir uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la ley de Dios es la norma de justicia que el pueblo de Dios está llamado a obedecer. En el Antiguo Testamento, Moisés dijo a los hijos de Israel que guarde sus mandamientos. Deuteronomio 30, verso 10. En el Nuevo Testamento, Santiago escribió:
cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago capítulo 2, versos 10 y 11. Pero esto también se expresa de otra manera en Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12. Ya que uno de los 10 mandamientos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, Éxodo 20, versos 4 y 5, estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-nego, porque Daniel o Belsasar, según su nombre babilonio, no aparece en esta historia, se negaron a adorar a la imagen. Ellos adoraban solo al Creador, a nada ni a nadie más, así de sencillo. Debido a su rotunda negativa, fueron llevados ante el rey, que les preguntó, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Sin titubear ni con dobles discursos, los 3 hebreos respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versos del 16 al 18 del capítulo 3 de Daniel. A pesar de lo poco que saben los historiadores sobre los monarcas de Oriente Próximo, como Nabucodonosor, sí se sabe que estos hombres no estaban acostumbrados a que se les hablara así. La respuesta de los jóvenes hebreos no era la etiqueta apropiada en la corte, y para hacer honor a su palabra, el rey arrojó a los 3 jóvenes vivos dentro del horno ardiente. Y si quieres descubrir cómo terminó la historia, lee todo el capítulo 3 de Daniel. La cuestión de fondo aquí es la adoración. ¿A quién adoramos? Porque todos adoramos algo, ya sea al Señor que en 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y después bendijo el 7º día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, o ya sea cualquier otra cosa. Adorar cualquier otra cosa aparte de Dios que nos creó, que nos sostiene, en quien vivimos, nos movemos y somos, como dice Hechos capítulo 17, verso 28, y que a fin de cuentas nos redimió, recuerda el Evangelio eterno, eso es idolatría. Ya sea que adoremos la imagen de oro, la ciencia, a uno mismo, el dinero, el sexo o lo que sea que convirtamos en Dios, sigue siendo idolatría, porque solo el Señor nos creó, nos sostiene, nos da la vida y por lo tanto solamente Él merece nuestra adoración. Así de sencillo. Una de las obras de arte más famosas es la estatua de mármol del rey David, esculpida por el artista renacentista Miguel Ángel entre 1501 y 1504. Imagina que estás de pie ante esta pieza de mármol en la Academia de Arte de Florencia, Italia. Entonces, le agradeces a la imagen por estar ahí, por la exquisitez de su diseño y sus detalles, por las bien definidas venas de sus manos, por existir, como si la estatua se hubiera creado a sí misma, por ser la asombrosa obra de arte que es. En vez de reconocer y agradecer a Miguel Ángel, su creador, todos tus elogios y la honra los diriges a la creación, como si se hubiera creado a sí misma. ¿No crees que eso sería un poco absurdo? Aunque solo es una analogía, esta cuestión sobre el David de Miguel Ángel es de lo que se trata toda idolatría, toda falsa adoración.
de adorar a la creación o parte de ella, ya sea uno mismo, las estatuas, las celebridades o la ciencia, en oposición a adorar al Creador. Como lo expresó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 25, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios advirtió contra la adoración de cualquier cosa que no sea Él, ya sea el sol, la luna y las estrellas, o los dioses entre comillas de las naciones a su alrededor. Darles adoración idolátrica era inservible y sin sentido. El profeta Isaías mostró cuán inútil era. Él escribió: corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta un pino para que crezca con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Una parte del leño la quema en fuego. Con ella prepara un asado de carne. Lo come y se sacia. Después se calienta y dice: «Ah, me he calentado con este fuego». Del sobrante hace un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: «Líbrame, porque tú eres mi Dios». Isaías capítulo 44, versos 14 al 17. En algunas culturas, las personas son muy sofisticadas a la hora de hacer exactamente aquello de lo que Isaías nos advierte aquí. Pero el principio es el mismo. Lo que sea que ocupe el lugar de Dios en la vida de una persona es una falsa adoración. Y sea lo que sea, no puede salvarle más de lo que salvaron a Steve Jobs las computadoras, la fama, el dinero o el poder. Tarde o temprano, la gravedad nos va a llevar de vuelta al polvo del cual todos surgimos, y nuestra única esperanza, nuestra única salvación, la encontramos en el Señor en su Evangelio eterno. Solo Dios merece ser adorado. La fama, el sexo, el poder, la ciencia, la tecnología, uno mismo, ninguno de estos potenciales ídolos puede salvarnos más de lo que la imagen tallada de la cual nos habla Isaías salvó a quien la talló. El incidente de Sadrach, Mesach y Abednego y su negativa rotunda a adorar la imagen está directamente relacionado al mensaje de los tres ángeles. En Daniel 3, la frase «adorar la estatua de oro» aparece 6 veces. El libro de Apocalipsis, en el capítulo que precede al mensaje de los tres ángeles, nos advierte sobre un tiempo de persecución. Bajo amenaza de muerte, las personas serán forzadas a adorar la imagen. Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Como en Daniel 3, el asunto de la adoración y a quién adoramos llegará a ser especialmente relevante. De hecho, el mensaje del tercer ángel utiliza vocabulario de Daniel 3 cuando nos advierte contra la adoración de esta falsa imagen que aparece primero en Apocalipsis 13. En resumen, el mensaje del primer ángel inicia con el Evangelio eterno, la maravillosa buena nueva de Jesús, nuestro Creador y Redentor, cuya justicia nos concede esperanza en la hora de su juicio. Además nos llama: temed a Dios y dadle gloria, el clímax del mensaje del primer ángel y su culminación. Es un llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a quien estableció en el Edén el séptimo día como recordativo de la creación. Este llamado a adorar al Creador se vuelve, como veremos, más punzante cuando se contrasta con la feroz advertencia del mensaje del tercer ángel sobre la adoración de la imagen, en un momento en el que la cuestión de la adoración envolverá al mundo. Todos adoramos. En última instancia, adoramos una de dos opciones: la creación o al Creador. La primera, la creación,
Esta creación caída es de la que necesitamos ser salvados. La otra opción, el Creador, es el único que puede salvarnos de la creación. Entonces, ¿creación o Creador? ¿A quién adoramos? Hemos leído un capítulo del libro La Esperanza Definitiva. Hasta la próxima.